al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versos 9 y 10. Verso 9 y 10. 9 y 10. Y el 11. Dice el verso 6-9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas. ¿Qué fue lo que miró Juan? Abajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Padre, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, Señor, toda alabanza. Gracias, Señor, por su santa presencia en este lugar. Le damos gracias, Señor, por su santa misericordia. Le pedimos que abra el entendimiento, abra la mente, para que nuestro espíritu y nuestra alma entiendan su palabra, mi Señor Jesús, y nuestro cuerpo obedezca a la voz del Espíritu, y seamos hombres y mujeres espirituales y no carnales, gloria a tu nombre, guiados por el Espíritu, Padre, para que cosechemos vida eterna y Señor, no cosechar corrupción. Gloria a tu nombre. Dice su palabra, Señor, que el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará Señor vida Jesús. eterna. Mas el que Señor, siembra aleluya. de la carne segará corrupción. Padre. Le pedimos, Señor, que esta palabra mi Señor caiga en buena tierra, de fruto al 100 por uno, y que podamos entender, Señor, Señor Jesús, las grandes enseñanzas que usted nos ha dejado en el libro de Apocalipsis. Padre eterno. Ahora el entendimiento a la iglesia para que seamos educados en este libro que es tan importante. Gloria a tu nombre. Bendecimos desde aquí de Western City, Iowa, a todos nuestros hermanos en Cristo y a todos los que ven esta palabra en diferentes partes del mundo. Sean bendecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Tome su asiento, amado. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a estudiar el quinto sello. ¿Cuál sello vamos a estudiar? El quinto sello. El quinto sello. Vamos a recordar que los 4 jinetes de Apocalipsis, los 4 primeros sellos que el Señor Jesús abrió, el primer sello fue el caballo blanco. ¿Cómo se llama? Caballo blanco. El caballo blanco. El segundo sello, el caballo rojo bermejo, color sangre. El tercer sello, el caballo negro, que es muerte, guerra, que es hambre. El caballo negro es hambre. Y el caballo amarillo que miramos el domingo pasado, que es muerte. Entonces, el primer caballo es el anticristo, el segundo caballo es guerra, el tercer caballo negro es hambruna y el cuarto caballo amarillo es muerte. ¿Amén? Ya miramos todo eso. Ahora vamos a empezar a ver la apertura del sello número 5, que son las almas de los mártires. ¿Qué es el sello número 5? Las almas de los mártires que están bajo el altar de Dios, clamando día y noche venganza por su sangre derramada. Hoy vamos a ver varios casos de los seguidores de Jesús, de sus apóstoles, cómo murieron, de qué forma murieron y cómo están bajo el altar de Dios sus almas esperando venganza. Amén. El único que no murió como mártir fue Juan, el apóstol Juan. Todos los demás fueron sacrificados como mártires. Hoy lo vamos a mirar. Entonces, el apóstol Juan, siendo viejo, en el año 90, siendo anciano, dice él aquí en el 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Juan miró las almas de los muertos en Cristo Jesús, que son mártires. Él las miró. Ahora, yo no sé cómo sería eso que Juan pudo mirar el alma, pero el alma existe porque estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y el alma y el espíritu viven en este estuche, que es el cuerpo.
Pero este cuerpo no puede entrar al reino de los cielos porque es carne y sangre. Tiene que entrar un cuerpo espiritual resucitado igual al de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este cuerpo pasa a corrupción, y de corrupción será transformado en incorrupción en la resurrección de los muertos cuando Cristo venga. Amén, gloria al Señor. Bienaventurado aquel que muere en Cristo Jesús, le sirvió toda su vida, aunque esté en su tumba, de ahí recibirá la promesa de resurrección para ser las primicias, para ser los primeros en resucitar y estar con Cristo Jesús en las nubes. Amén. Y después los que estemos vivos, cuando Él venga, ¡fum!, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar con nuestro Rey. Amén. Amén. Poder tener esa esperanza de vida eterna, porque el que cree en Jesús tiene vida. Porque Él dijo: yo soy la vida, soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá, porque tiene promesa de vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. No se gozan usted por eso, hermano. Tiene que gozarse. Amén. Tenemos promesa de vida eterna aunque nos muramos. Si morimos en Cristo, ya lo hicimos. Amén. Y si Cristo viene estando vivos, pues con mayor razón vamos a mirar su venida y nos va a levantar a su presencia a celebrar las bodas del Cordero. Amén, gloria al Porque Señor. nuestro Rey es el novio de la iglesia, el Señor Jesús. Entonces, volviendo al quinto sello, es el sello de los mártires. Juan mira las almas de los que han muerto y derramado su sangre por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo Juan en el 10. Y clamaban a gran voz. ¿Las almas qué hacían? Clamaban a gran voz a nuestro Rey, a nuestro Padre, a Padre Dios de los ejércitos y a nuestro Señor Jesucristo. Le clamaban las almas que hasta cuándo iba a ser venganza por la sangre que los humanos habían derramado. Y dice, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. ¿Qué se les dieron? Vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, que el número de mártires todavía no se completa. Y mire, hermano, han muerto miles. El Imperio Romano, hay una calle que se llama la calle Apia. En la época del Imperio Romano era la calle principal. De la calle Apia vienen las calles mains. Por eso cada pueblo tiene una main, porque viene de la copia de los romanos. La calle Apia era el camino Apia de los romanos, y hubo un tiempo en que el Señor lo reprenda al emperador Nerón. El emperador Nerón mandó perseguir a los cristianos, y todo aquel que era perseguido y tomado como cristiano lo empalaban. La palabra empalaba, el empalado consistía en que lo desnudaban y le metían una estaca por el ano hasta salir por el cuello. La estaca salía todo hasta el cuello y lo ponían en la calle principal. Tenían unos hoyos para las estacas, lo bañaban de brea y lo prendían. Y la calle Apia era iluminada con cuerpos humanos de cristianos. Que el Señor tenga misericordia. Amén, sí, Señor. Hermanos servidores de Cristo, alumbrando una calle, quemando sus cuerpos vivos aún con vida. Todo por servir a Cristo. Son mártires que están bajo el altar de Dios, clamando día y noche por venganza por su sangre derramada en la tierra, por el servicio al Señor. Ellos dieron su vida por el Evangelio. Y ahora la gente no quiere dar ni 1 o 2 horas por venir a la iglesia a servir a su Señor, sin persecución, sin ningún problema, sin nada, nomás porque se les pega la gana de no servir al Señor. Hermano, ¿cómo es posible? Santo Dios de la gloria. ¿Qué dirán estos hombres cuando están bajo el altar de Dios clamando día y noche, cuando ellos dieron su vida por el Evangelio? Dieron su vida por el Evangelio. Hoy vamos a mirar varios casos de ellos. La iglesia ha sido perseguida como usted no tiene una idea. Y la iglesia será perseguida en los últimos tiempos, porque mucha gente está durmiendo, no quiere servir al Señor, y viene un tiempo de sacudimiento para la iglesia, para diferenciar de los que son de Él y los que no son. Ahorita nos podemos reunir aquí como hermanos en grandes edificios, preciosos, cómodos,
va a llegar el tiempo en que no vamos a poder reunirnos. A escondidas nos vamos a reunir. Pero el problema es que la iglesia no quiere entender. No sé yo todavía por qué, no entiendo yo por qué. Pero bueno, vamos a ir a ver algunas escrituras y luego entramos a ver vamos a ver Lucas capítulo 11, Lucas 11 versos 50 y 51. Estamos hablando de Lucas, que fue mártir del Señor Jesucristo. Él murió por la causa de Cristo. Ahorita vamos a ver todos esos ejemplos. Lucas 11 Lucas 11 50 y 51. Es una acusación tremenda que Jesucristo hace sobre los escribas, sobre los fariseos y sobre toda la generación cuando Jesús les predicó. Jesús les dijo que toda la sangre, desde los que murieron desde Abel hasta Zacarías, iba a ser sobre esa generación. Fíjense lo que dice 11, 50 y 51. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Y les dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, y a los que estaban se los impedisteis. Entonces, Jesús le habla a los de la generación que Él les predicó cuando Jesús estuvo en la tierra, y le dijo: todos ustedes van a ser responsables de la sangre desde Abel hasta los profetas, hasta el profeta Zacarías, que murió tomado de los cuernos del altar. Toda la sangre de esos profetas y de todos esos mártires va a ser demandada de la generación de ustedes. Oiga esa generación en la que Jesús les predicó el tremendo problema que tienen cuando estén frente al trono blanco de Jesús y sean juzgados. Les van a culpar de la muerte de todos los profetas, y desde la sangre de Abel hasta Zacarías, la sangre de Abel está bajo el altar del Señor, clamando día y noche: ¿hasta cuándo va a vengar su sangre? Bendito Rey. La sangre de Zacarías está ahí abajo, el alma de Zacarías está abajo del altar, clamando día y noche: ¿hasta cuándo el Cordero va a hacer venganza de su sangre que fue derramada? Por eso es que el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor no nos permite que nosotros sacamos venganza por nuestras manos. Por eso Él es el que hace la venganza por nosotros. Amén, gloria a Dios. Por eso cuando alguien hable por usted o alguien hable de usted, el que lo va a defender y va a hacer justicia por usted es el Señor, no usted, es el Señor. Amén. Usted nunca abre su boca para defenderse. Deje que el Señor lo defienda. Amén, gloria a Dios. Porque ni Jesús mismo se defendió. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, dice el libro de Isaías, y fue muerto sin decir nada. Lo que dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tenía poder para que los ángeles vinieran y achicharraran, los acabaran, a todos los que estaban ahí, y no dijo no. Él, como cordero obediente, fue a la cruz y murió. Y todos estos mártires, sus almas están bajo el altar, y Juan miró las almas. Amén. Vamos a ir a ver algunos cuantos mártires que están bajo el altar del Señor. Amén, mis amados. Amén. Vamos a ver el mártir, el apóstol Jacobo, hijo de María, hijo de José, medio hermano de Jesús. Está en Marcos 5:37. Vaya conmigo a Marcos. Marcos 5:37. Marcos 5:37. Dice así la poderosa palabra del Señor. Dice Marcos 5:37: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo.
O sea que Jacobo estuvo en eventos tan importantes como la transfiguración de Jesús, estuvo en eventos seleccionados por Jesús para que estuviera en eventos especiales. Estamos hablando de un hermano de Jesús que fue un mártir, porque Pedro, Jacobo y Juan, cuando fue resucitado la hija de Jairo, ellos estuvieron ahí también. Estuvieron en la transformación de Cristo. Vaya conmigo a Marcos 9:2 para que vea otra vez dónde estuvo Marcos. O sea que Marcos estuvo en eventos muy relevantes, muy importantes, donde él miró cosas grandes. Dice 9:2, Marcos 9:2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ellos miraron la transfiguración de Cristo Jesús, que era más resplandeciente que el blanco de la nieve. También está en Marcos 14:33, ahí adelantito vaya conmigo, Marcos 14:33. Le estoy dando estos datos para que usted vea, que usted dice, pero ¿cómo iba a ser un mártir si él era hermano de Jesús? Él miró cosas grandiosas con Jesús. Bueno, aún así es mártir. Es Marcos 14:33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, como que pareciera que a Jesús le gustaba mucho andar con Pedro, Jacobo y Juan. No sé por qué, yo creo que eran muy amigos. Pedro, Jacobo y Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos hasta aquí, hasta que velad. Y ahí sigue la historia. El asunto es que Marcos, que este apóstol Jacobo anduvo mucho en eventos muy importantes con el Señor, y hay un historiador que se llama Clemente Alejandros. Gracias a este hombre que dejó este escrito, sabemos lo que pasó con el apóstol Jacobo, que fue muerto en el año 44 después de Cristo, o sea que fue muerto muy joven, casi a la mitad de su vida, fue muerto. Y dice la historia que el soldado romano que lo llevaba para que fuera decapitado, porque él fue decapitado, le volaron la cabeza con espada, le cortaron la cabeza como espada, que el soldado que lo llevaba al sacrificio para que sea decapitado, se compungió tanto que le dijo, perdóname, porque yo no quiero llevarte a este sacrificio, Jacobo, perdóname, yo quiero ser un cristiano como tú, yo me siento mal de participar en tu muerte. Y lo oyen los otros soldados, lo que él iba hablando con él, y le dijeron, de este momento ya no eres soldado, vas a morir juntamente con él. Y a los dos los decapitaron. El soldado se convirtió en el hecho de muerte al cristianismo porque se sentía culpable de la muerte de él, y a los dos les volaron la cabeza. O sea que hasta en el momento de su muerte el apóstol Jacobo ganaba almas para el Señor. ¿Cómo estaría la santidad de ese hombre que a punto de volarle la cabeza, él dijo, no tengas pena, te perdono? Y el soldado dijo, yo quiero ser como tú, quiero morir como tú, quiero ser degollado Gloria como a Dios, porque quiero ganar el reino de los cielos. Listo, Rey. Y hay mucha gente que tú le presentas el plan de salvación, le dices que sus pecados van a ser perdonados, que tiene vida nueva, y aún así no quiere. Y un soldado incrédulo en el hecho de muerte de este apóstol creyó, fue salvo, fue decapitado, y no nomás eso, fue mártir. Y su alma está bajo el altar en el reino de los cielos, clamando día y noche por venganza, por su sangre. Sí, Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y tú dirás, no puede ser si era hermano de Jesús. Aún así, ya estaba designado que tenía que ser un mártir, y murió. Y él día y noche reclama al Padre y a Jesús, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor, harás venganza por nuestra sangre derramada allá en la tierra? ¿Hasta cuándo? Vamos a ver otro ejemplo. El apóstol Felipe. Felipe, nacido en Betsaida de Galilea, fue el primero que llamaron discípulo, porque era discípulo de Juan el Bautista. Él llevó a Bartolomé a seguir a Cristo. Vamos a ver la historia, Juan 1:44. Juan 1:44.
Felipe era de Betsaida. ¿De dónde era Felipe? Betsaida. De Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien está escrito, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Entonces Felipe gana a Natanael y lo lleva a Jesús para que sea su seguidor. Y Natanael, el apóstol Natanael, fue un hombre que también se ganó a Bartolomé a seguir a Cristo, y Cristo lo llamó para ser su discípulo y anduvo con él por 3 años en su ministerio en la tierra. Enseñó por varios años en Siria, en Asia, donde fundó muchas iglesias y donde ganó muchas almas para el reino del Señor. Felipe predicó en Asia, en Heliópolis, en Frigia, y lo echaron en prisión y fue crucificado en el año 54 después de Cristo. O sea que a la mitad del siglo, a la mitad de su vida, fue crucificado, así como crucificaron a Jesús, y fue muerto por el testimonio de Jesús. Por predicar el evangelio de Jesús, muerto fue. Entonces ya llevamos dos mártires. Nomás estamos poniendo como ejemplo a estos hermanos mártires que sus almas están debajo del altar clamando día y noche por venganza. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces el quinto sello es las almas que claman por venganza por su sangre, que son los mártires que han muerto en toda la historia, que han muerto por el evangelio. Vamos a tener otro ejemplo, el escritor de Mateo, el Evangelio según San Mateo, escrito por Mateo, otro mártir. Mateo nació en Nazaret, después de la resurrección de Cristo escribió el Evangelio según San Mateo, lo escribió en hebreo y fue traducido en griego por Jacobo. Trabajó evangelizando con gente muy idólatra en Partia, en Etiopía. Fue matado en la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. ¿Quién iba a decir que Mateo, el recaudador de impuestos, iba a ser un mártir? ¿Quién iba a decir? Jesús nunca le dijo: vas a ser un mártir, pero Jesús ya sabía que iba a morir por su causa. Y Mateo, el escritor de Mateo, es un mártir. El alma de Mateo está bajo el altar clamando día y noche. Cuando nosotros decimos: no, pues que el libro de Mateo, no, pues que el libro el Evangelio según San Lucas. Lucas también está su alma bajo el altar, también fue muerto por causa del Evangelio. Hoy estamos mirando varios ejemplos de personajes conocidos que nosotros manejamos mucho aquí en las predicaciones, para que usted se dé cuenta que dieron su vida por Cristo, dieron su vida. No únicamente su trabajo ni su dedicación, sino que fueron mártires y dieron su vida. Gloria a Dios. Miren, hermanos, el día que sepamos que alguno de los de aquí lo descuartizaron y lo arrastraron y lo mataron por la causa de Cristo, no vuelve a venir nadie a la iglesia. ¿Ah? Ay. Si así Santo. nos las vemos negras para que alguien venga a la iglesia, ahora cuando sepan que ya hubo un mártir, olvídate. O suceden dos cosas: o sigue más gente a Cristo, o los pocos que había se van. Santo Dios. Vamos a ver un ejemplo más, el apóstol Jacobo. Jacobo es el menor, es medio hermano de Jesús también, hijo de María y José. Imagínense, María y José, cuántos hijos dieron por la causa del evangelio. Dieron a Jesús, dieron a su otro hijo, a Jacobo también. Fue elegido sobre la iglesia en Jerusalén. Él es autor de la epístola de Santiago. A los 94 años, los judíos lo apedrearon, tomaron un garrote y lo mataron a garrotazos, y se regaron sus sesos entre ellos. Se aventaban pedazos de sesos de Jacobo entre ellos, los que lo mataron. ¿Cómo les irá a ir a esos pobres cuando sean juzgados por Cristo? Los sesos que le abrieron la cabeza con un garrotazo, agarraban los sesos y se los aventaban entre ellos. Esparcieron los sesos de Jacobo entre el pueblo que lo mató. O sea, ¿cómo? Hasta
¿Hasta dónde llega la maldad de la gente, de los enemigos del Evangelio, de los enemigos de Cristo, lo que odian a los que predican la palabra del Señor? Jacob está su alma bajo el altar, clamando día y noche por venganza de su sangre derramada por causa del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Vamos a ver a nuestro hermano Matías. Matías fue el que tomó el lugar de Judas Iscariote. Fue apedreado y después lo decapitaron en la ciudad de Jerusalén. Murió por la causa de Jesús, Matías. Ahora vamos a ver a Andrés, el apóstol Andrés, hermano de Pedro. Andrés, hermano de Simón Pedro. Vamos a ir a Juan 1, 41, 42. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es Cristo. Vámonos ahí al 40, al 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan, que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. O sea que este hermano, Andrés, trajo a Cristo a Pedro. Pues él murió y es mártir por la causa del Evangelio. Igual que Pedro, también Pedro fue crucificado boca abajo. Él dijo: yo no soy digno de morir como Cristo, a mí crucifíqueme, pero de cabeza para abajo. Así lo crucificaron los romanos. Porque si usted no lo sabe, hubo una época en que los romanos en un día crucificaron a 1600 gentes. Los romanos eran despiadados. Y el imperio romano va a despertar. Todos los que han gobernado y han sido gobernantes de imperios han querido resucitar el imperio romano. En los últimos tiempos el imperio romano va a resucitar, va a resurgir con esa maldad que tiene para ser entregado al anticristo. Que Dios tenga misericordia. Esos no tenían misericordia. En un día crucificaron a 1600 gentes. Esos eran despiadados. Por eso todo el mundo les temía. Venía el ejército romano y olvídate, el que no se sometía lo hacían pedazos. Pero bueno, estamos hablando de ¿quién estamos hablando? De Andrés, ¿verdad? Entonces, Andrés llevó a Pedro a Jesús. Andrés predicó en Asia, en la ciudad de Edesa, y lo crucificaron en forma de cruz. Andrés lo crucificaron en forma de cruz. Andrés murió crucificado en forma de cruz en esta ciudad de Edesa, en Asia. Y murió, el hermano de Pedro murió por causa del Evangelio. Amén, mis hermanos. Vamos a ver a Marcos, el Evangelio según San Marcos. El autor de Marcos es otro mártir por el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice que Marcos fue de padres judíos, de la tribu de Leví. Fue convertido a Cristo por medio del apóstol Pedro. Y Marcos fue secretario de Pedro. Marcos hizo de la función de secretario para la primera y segunda epístola de Pedro. Y fue el que tradujo el Evangelio de Marcos al griego. Él fue el escritor de Marcos y lo tradujo al griego. Marcos fue a Alejandría, a Egipto, a evangelizar. Y en una fiesta pagana de Serapis, un dios idólatra, los idólatras lo agarraron y lo arrastraron por toda la ciudad hasta ser hecho pedazos. A Marcos murió arrastrado por toda la ciudad hasta que fue hecho pedazos. Fue descuartizado, arrastrado por la ciudad. Y usted dirá: bueno, ¿y por qué tanto? Porque dieron su vida por Jesús. Aparte de que dejaron un gran legado. Mire quién es Marcos, el escritor del Evangelio según San Marcos. Y él lo produjo. El Evangelio según San Marcos, el escritor original. Pues Marcos, por predicar a Cristo, fue arrastrado por toda una ciudad hasta que lo despedazaron arrastrándolo. No dice cómo, yo me imagino que haber sido arrastrado por algún caballo. Hasta que lo hicieron pedazos. ¿Dónde está el alma de Marcos? ¿Dónde está? Bajo el altar. ¿Dónde está el alma de Marcos? Bajo el altar, clamando por venganza día y noche hasta que su sangre sea derramada. ¿Sea qué? Vengada. Hasta que su sangre sea vengada. Muy bien. Entonces, vamos a ver al apóstol Pedro.
Dios lo usó en el día de Pentecostés para ganar 3,000 almas, en el libro de Hechos 2:41. Pedro, hijo de Zebedeo, hijo hermano de Andrés. Pedro, acompañado de Juan, fue a Samaria para ver los resultados que predicaba Felipe. Visitó Jope, Lidia, Cesarea, bautizó al centurión romano. No se han puesto de acuerdo exactamente el lugar de la muerte de Pedro, pero Pedro fue muerto por el Imperio Romano y él pidió ser crucificado cabeza abajo, porque él dijo estas palabras: no soy digno de morir como murió mi Señor Jesús, a mí crucifíqueme de cabeza boca abajo. Y le cumplieron el gusto y fue crucificado cabeza abajo y por asfixia de la sangre murió. Entonces, otro mártir. ¿Dónde está el alma de Pedro? ¿Dónde está? Bajo el altar, clamando por venganza. Se les dieron vestiduras blancas, se les dijo: esperen un poco de tiempo hasta que el número de sus consiervos sea completado y entonces haremos venganza por su sangre de ustedes. Y usted dirá: estamos hablando de los más conocidos, pero ha habido miles y miles que el Imperio Romano mató, miles de cristianos en Siria que están siendo sacrificados, miles de cristianos en el Medio Oriente que están siendo mártires ahorita porque por el testimonio del Evangelio. Gloria a Dios. Santo. Tenemos al apóstol Pablo, escritor de 13 libros bíblicos, fue decapitado en Roma por el emperador romano Nerón. Su cabeza rodó por el piso. Le volaron la cabeza por causa del Evangelio. ¿Dónde está el alma de Pablo? ¿Dónde está? Abajo del altar. Entonces, la apertura de este quinto sello es relacionada a todos los mártires que han muerto por la causa del Señor Jesucristo. Vamos a ver a Judas, el apóstol Judas, conocido como Tadeo, hermano de Jacobo, hijo de María y José, también, y medio hermano de Jesucristo. Ya llevamos 3 hermanos de Jesús mártires, más Jesús 4. ¿Cómo cree que sufrió nuestra hermana María de tener 3 hijos muertos por el Evangelio y un cuarto, el Hijo Jesucristo? 4 hijos de su familia dados por el Evangelio. ¿Cómo cree? Y ahora nos quejamos por la más mínima cosa, nos quejamos. Que Dios nos libre, que no nos mate ningún hijo por causa de eso. Que Dios tenga misericordia. Sí, Señor. Dice que Judas predicó en la ciudad de Edesa como misionero. Los paganos lo crucificaron en el año 72 después de la era cristiana y él fue muerto en Edesa. Tenemos también la muerte del apóstol Bartolomé, que predicó en la India y en el Medio Oriente. Lo mataron a garrotazos y lo crucificaron. A Bartolomé, a garrotazos, y lo crucificaron. Tenemos al apóstol Tomás, el incrédulo. ¿Recuerda usted al incrédulo de Tomás? Tomás fue muerto también. Él predicó en Partia, en la India. Le clavaron una lanza atravesándolo desde el ano hasta el cuello. Le clavaron una lanza y lo vivo le traspasaron la lanza y lo dejaron que muriera clavado en una lanza. A Tomás, el incrédulo. Y usted dirá: no puede ser. Sí, está registrado en la historia que así murieron. Y dieron su vida por el Evangelio y no renegaron. Lucas fue muerto en Grecia, ahorcado contra un árbol. Lo agarraron contra un árbol y lo ahorcaron junto al árbol. Debe ser con alguna soga o algo, pero él murió ahorcado en un árbol. El médico Lucas, el escritor de Lucas, su alma está bajo el altar clamando por venganza día y noche. Simón, hijo de María y José, está en Mateo 13, 55, 56. Vamos a Mateo 13. ¿Por qué estamos enseñando esto? Porque mucha gente no lo sabe, hermano. Mucha gente no sabe cómo murieron estos escritores bíblicos. Piensan que llevaron una vida muy fácil, que su vida fue fácil. Fueron mártires porque nosotros tengamos esta bendita palabra en nuestras manos. Ellos dieron su vida y su sangre para que nosotros cómodamente estemos aquí escuchando lo que sucedió con sus vidas. Gloria a Dios. 13:55.
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y no estamos hablando de Simón. ¿Y qué dice aquí? ¿Hijo de quién? ¿De quién? María. De María. Ya lleva 4 hijos más Jesús 5 muertos por el Evangelio de María. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos, sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, nuestro hermano Simón, hijo de María y José, después del martirio de Jacobo el menor, Simón fue elegido obispo de la iglesia de Jerusalén y fue muerto en el año 107 después de Cristo. Fue el que murió más viejo. Predicó en África, en Bitania, donde lo crucificaron. Todos ellos murieron por causa del Evangelio de Jesús. Entonces, el quinto sello son los mártires que han derramado su sangre y que sus almas están bajo el altar clamando por venganza. Se les dio vestiduras blancas y se les dijo: esperen un poquito de tiempo, que todavía no se completa el número de los que han de morir por causa del Evangelio. O sea, que hasta que Cristo no venga, el número no se ha completado. Que Dios nos guarde. Ojalá que el Señor no tenga designado que seamos mártires de su santo Evangelio, pero si así es, que sea su voluntad. Porque estos hermanos, grandes hombres de Dios, dieron su vida por este santo Evangelio. Y ahora la gente pisotea este Evangelio y le hace con él lo que le da su gana, sin darse cuenta que para que nosotros tengamos este santo Evangelio en nuestras manos, hombres santos de Dios dieron su vida. Lo ofrecieron en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Derramaron su sangre por la causa de este bendito Evangelio. Y ahora la gente lo toma como cualquier cosa. Y no es cualquier cosa. Esta bendita palabra del Señor ha costado muchas vidas, hermano. Escrita durante 1500 años toda la Biblia, por más de 40 escritores sagrados. Y tenemos en nuestras manos este tesoro tan valioso de hombres que dieron su vida. Al profeta Isaías lo andaban persiguiendo, fue y se escondió en un árbol hueco. Ya ven que hay árboles que tienen hoyos, y él se metió, se tapó con unas cascaritas, lo miraron que ahí estaba, y con una sierra, y a él adentro, lo partieron en 2, con todo y árbol, al profeta Isaías. Y ahora nosotros, ¿qué ha sufrido usted por Cristo? ¿Cuál ha sido su sufrimiento suyo por Cristo? ¿Qué sufrimiento ha tenido usted por Cristo? Para que usted reniegue de su Señor. ¿Cuál ha sido su sufrimiento? ¿Qué diría un Pablo, un Pedro? ¿Qué diría un Lucas si entraran por ahí por la puerta? ¿Qué diría? Para esto di mi vida, para que esta bola de perezosos no quieran seguir al Señor. Bendito Rey. Para eso derramé mi vida, para eso me dejé crucificar, para eso morí. Para eso batallé tanto, para que toda esta bola de perezosos no quiera ni venir a buscar del Señor. Para eso, Gloria. ¿qué dirían? ¿O qué diría usted? Si usted da su vida por el Evangelio y la gente, bien, gracias, ¿qué diría usted? Dios bendiga a todos nuestros soldados que han dado su vida para que este país tenga paz. Amén. Que han arriesgado sus vidas allá donde han luchado para que nosotros vivamos a las anchas y a gusto y cómodos. Dios los bendiga.